Muy buenas tardes a todas y todos los que están en red y acompañándonos de manera virtual. Hubo un pequeño cambio para la 10ª sesión. En vez del doctor Carlos Ruiz Abreu, que hoy no pudo estar con nosotros por compromisos propios del Archivo General de la Nación, hemos adelantado una sesión de enero y vamos a estar hoy hablando de las hemerotecas digitales. Entonces, digitalización es una parte de nuestra vida hoy en día. Nadie ya lo cuestiona. Todos estamos platicándolo y usándolo, pero sin en realidad saber mucho de qué se trata en realidad, ¿no? La técnica como tal tiene aproximadamente 50 años. Y fue como que poco a poco integrándose como una parte esencial del mundo de la computadora. Y entonces, básicamente se trata de que a través de un código numérico, imágenes análogas son transformados a códigos numéricos, y lo que esto permite, ustedes lo saben, se pueden almacenar enormes cantidades de datos, de información en un espacio sumamente reducido. Y de eso se trataba, ¿no? Porque ya en los años 80, cuando realmente empieza poco a poco la digitalización, los archivos, no tanto de los archivos históricos, sino básicamente los archivos, y ese es algo llamativo, en los periódicos, en las redacciones de las revistas, fueron desbordándose, ¿no? Y entonces yo tuve la suerte de participar en el primer proyecto de digitalización en Europa. Ahí se inventó lo que parece como una copiadora, en realidad. Es una gran caja con su superficie, con la luz que pasa por abajo, y uno coloca la documentación, ¿no? Igual como hoy todavía. Esto fue la Philips, una compañía que hoy ya no suena mucho, pero que en aquel entonces era una de las principales compañías tecnológicas en este mundo. Y entonces el proyecto era un proyecto piloto, y se trataba de una revista alemana muy conocida, por lo menos en Europa, se llama Stern, que es como estrella, ¿no? Y es una semanal, y ellos tenían un archivo que llenaba una casa de 3 pisos, pero de abajo hasta arriba, ¿no? Y ya estaban como que desbordándose y no tenían más espacios. Por eso se ofrecieron a la Philips de hacer una prueba con la primera digitalización. Y a mí me tocó ahí participar. Son cosas, hoy nos moriríamos de risa, ¿no? Estábamos trabajando con discos más o menos de ese tamaño, que son como los long plays o como los discos normales de hace 30 años. Y la información que ahí cabía era tal vez una 20ª parte de lo que hoy en día cabe en un USB, ¿no? De 16 gigas. ¿No? Es decir, era casi una cosa de nada. Todavía faltaban muchos pasos en la tecnología para realmente lograr una compresión de la información en un espacio tan reducido como lo estamos haciendo hoy. Y esto no es el final. Ya están haciendo experimentos con muchas otras cosas donde los documentos digitalizados pueden estar en un pequeño cubito y 1000 veces más que en un USB hoy, ¿no? Entonces, pero la idea al principio era como racionalizar el espacio, ¿no? Y acceder con mayor facilidad a la información, es decir, la búsqueda, ¿no? Es decir, ya existían los sistemas de búsqueda, no había lecturas de textos, nada de esto existía, ¿no? Pero eso fue el primer paso. Y entonces, de ahí, poco a poco, después de que esto resultó un éxito, los archivos históricos en diferentes partes del mundo como que agarraron esta misma tecnología para también digitalizar, pero con una intención totalmente diferente. Con una intención no tanto de racionalizar el espacio, sino básicamente la idea atrás de la digitalización era de que querían proteger el material. Porque
cada vez más material salía de las bóvedas, ¿no? Y estuvo expuesto a la consulta y fue muchas veces maltratado, expuesto a factores climáticos, biológicos que no eran nada favorables para el material, ¿no? Entonces, la idea era, si lo escaneamos, entonces tenemos copias digitales y estos pueden ser consultados y lo demás lo resguardamos de una manera segura y con un estricto control de clima y de luz y de todos los factores que pueden causar daño, ¿no? Es decir, esto era la idea. Y obviamente también, pero eso en realidad se dieron cuenta después que era como una protección, menos esto argumentaban, una protección a la persona que consulta, porque como el material podía llevar hongos o algunas otras bacterias, por eso siempre recomiendan también el uso de guantes, ¿no? Ustedes lo saben. Entonces, esos eran los dos argumentos. Digitalizamos para proteger el material y proteger a la persona que consulta, ¿no? Pero, digamos, esta tecnología después fue agarrado también por otros, no solo archivos, bueno, en realidad también son archivos, es decir, por la administración pública, ¿no? Es decir, ustedes hasta incluso aquí en Chiapas tienen ahorita, ¿cómo se llama? La Administración Express, creo que se llama, ¿no? Donde ustedes pueden entrar con sus datos y pueden rápidamente sacar un acta de nacimiento, su CURP o otros documentos que tienen que ver con su persona, ¿no? Esto solo es posible porque la cantidad de documentos ya ha sido escaneado, digitalizada, ¿no? Digitalizada. Y entonces, ahí ya estamos conviviendo cotidianamente con la digitalización, ¿no? Pero en realidad, bueno, o se puede todavía otro ejemplo, ¿no? Si ustedes piensan, hace 15 años, todo el mundo, los que querían leer un periódico, lo compraban en papel. Hoy en día, los que son en papel y los venden todavía en papel son casi la excepción. Es decir, la mayor parte de los que están produciendo, haciendo periódicos, están en la versión digital y la gente lo consulta a través de su teléfono, de su computadora o algún otro implemento, ¿no? Entonces, ya estamos en plena era digital, ¿no? Y lo que disparó nuevamente el movimiento a favor de una aún mayor digitalización de los materiales fue lo que ustedes y yo vivimos los últimos, ya ahorita ya casi 3 años, ¿no? Es decir, la pandemia. Y por suerte, muchos de los archivos aquí en México, en Europa, en Estados Unidos y en otras partes, sí como que les cayó el 20 de que a través de la digitalización pueden cumplir con su encargo de ser un archivo público, ¿no? Un archivo accesible a cualquiera y además en cualquier momento. Antes era imposible, uno tenía que viajar, ¿no? Y llegar a pegarse a los horarios, ¿no? Y entonces a ver si te buscan todo o se limitan a 10 expedientes al día. Y, bueno, había una serie de cosas que limitaban siempre, digamos, el acceso. Con la digitalización, esto está cambiándose a pasos gigantescos, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan probablemente, entre ustedes, los que han intentado en estos últimos 3 años de hacer una tesis, de terminar su artículo o su libro, ¿no? Era una temporada sumamente frustrante, porque de repente los archivos estaban cerrados, incluso las bibliotecas estaban cerradas, ¿no? Y entonces esto dejó a muchos carreras, incluso de los jóvenes historiadores, como truncos, ¿no? Ellos tenían clases en digitales sumamente aburridos, ¿no? Porque pues nadie realmente sabía cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo de alguna manera interesante para que la gente no apaga sus computadoras, ¿no? Y entonces, esto fue una temporada que por un lado lo vivimos como algo muy pesado, muy estresante incluso, ¿no? Y incluso en partes muy trágicos, pero por el otro lado, si vemos el lado de los archivos,
podemos también constar de que hubo algo que hoy en día, así en la retrospectiva, podemos decir que nos favorece, ¿no? Y esto es un poco lo que hoy les quiero platicar, porque pues hay que pensar en alternativas a la clásica consulta, ¿no? Es decir, lo que nos pasó los últimos 3 años puede volver a pasar en cualquier momento. Ustedes lo saben igual que yo, ¿no? Entonces hay que estar preparado, hay que estar flexible y más aún las personas que a lo mejor no han tenido la suerte de haber conocido archivos antes de que iniciara la pandemia, es decir, que ni conocen cómo funcionan, que ahorita por lo menos tienen la posibilidad de hacer consultas digitales, ¿no? Es decir, desde cualquier lugar, desde su oficina, desde su casa, desde el parque, desde el café, donde ustedes quieran, ¿no? Y lo que antes dependía de una beca, es decir, si yo quería ir a consultar archivos en Washington, pues todo de eso dependía de que o yo tenía que costearlo o que alguien me otorgara una beca para viajar, para estar, para hacer las reproducciones, regresar, etcétera, ¿no? Era un costo, tenía una planeación de meses, tal vez de años, para lograrlo. Hoy en día, pues ustedes pueden entrar a la página de los archivos nacionales de Estados Unidos, por ejemplo, para darle uno, y pueden consultar más material que lo que nunca ni lo van a acabar en esta vida, ¿no? Entonces, este es realmente un proceso que muchos entre nosotros todavía no hemos realmente digerido bien, ¿no? De que la experiencia de estar en un espacio cerrado, muchas veces con viejos papeles olientes a polvo, a tiempo, a historia, ¿no? De repente ir a una consulta en digital, en pantalla, en la casa, ¿no? Esto realmente todavía lo tenemos que como que digerir bien para también, digamos, aprovechar, no solo nosotros los viejitos, no, más bien los jóvenes que tienen esta enorme destreza de utilizar el Internet para cualquier cosa, ¿no? Pero muchas veces lo que yo siento o lo que percibo es que utilizan el Internet más bien para la diversión, la música, las películas, algunos otros juegos, lo que sea, ¿no? Pero lo que yo les sugiero con esta plática hoy es en realidad que ustedes vayan cambiando hábitos, vayan cambiando prácticas, vayan cambiando, digamos, una metodología de cómo acercarnos a la documentación histórica. Entonces, lo de la digitalización, pues hay muchos archivos, ¿no? Muchos archivos que ya están o ya digitalizados o en proceso de ser digitalizados, ¿no? Pero yo voy a estar hablando hoy de unos archivos que tal vez son un poco diferentes, que no son los clásicos expedientes de una administración, sino básicamente a lo que yo les quiero invitar es conocer un tipo de fuente que hasta ahora ha estado muy descuidado y poca gente lo utiliza. A lo mejor ustedes han visto así como imágenes todavía bueno, no hace mucho tiempo, hace tal vez 15 años, de una biblioteca donde hay una persona así muy seria, silenciosamente está sentado frente a un enorme, ¿cómo se llama? Tipo atril, ¿no? Como un periódico y da vuelta, y va leyendo, y da vuelta, ¿no? Eso era la clásica consulta de los periódicos. Y tenía enormes ventajas porque uno leía todo. Después les podemos todavía platicar qué riesgos existen cuando esto ya no sucede. Pero bueno, ¿no? Entonces, a lo que yo les quiero invitar hoy es precisamente conocer las hemerotecas como una opción de hacer historia. ¿Sí? Y entonces, obviamente, hemerotecas hay en todas partes, como ya les mencioné, ¿no? Es decir, las tenemos aquí en San Cristóbal, las tenemos en Tuxtla, las tenemos en México, las tenemos en el norte de México, las tenemos en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, por todos lados hay hemerotecas.
¿no? Pero si somos historiadores, hay que tener claridad respecto si por alguna razón nos dedicamos por el tema que elegimos o por la temporalidad que elegimos o por lo inaccesible de otra información, tenemos que tener claro que consultar periódicos tiene sus limitantes. No es igual que llegar al Archivo General de Indias y leer cosas del siglo XVI sobre México, sobre Chiapas, sobre Centroamérica. No. Y hay una muy simple razón. Pues básicamente los periódicos nacen como en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Y hay algunos, por lo menos aquí en México, muy contados, ¿no? Con una edición muy contada, es decir, tal vez varios cientos nada más, ¿no? Y que circulaban y que daban vuelta estos periódicos, ¿no? Y apenas en el siglo XIX, es decir, ya como que con el nacimiento de las nuevas repúblicas republicanas, ¿no? Cuando nacen así partidos, agrupaciones de índole religioso que participan en la lucha como parte del bando conservador y los otros como del bando liberal, ¿no? Y que participan otros grupos como los masones en sus diferentes versiones. De repente, en esta lucha política, nacen los periódicos. No nacen, pero crece enormemente la existencia de los periódicos, ¿no? Porque cada uno de esos periódicos tenía como una línea apegada a los intereses del grupo que había generado este periódico. Es decir, eran periódicos conservadores, eran periódicos muy religiosos, ¿no? O eran periódicos que defendían la Revolución Francesa y exigían de que los ideales de la Revolución Francesa se apliquen en México, ¿no? Y había como esos dos grandes bandos. Y a lo largo del siglo XIX, esos dos como que se iban ampliando, seguían existiendo, ¿no? Hasta posiblemente bien entrado el siglo XX, pero se ampliaron. Había otros periódicos, incluso periódicos poéticos, de poesía, humorísticas, satíricas, periódicos que se dedicaban simplemente a publicar imágenes, ¿sí? Y al final del siglo, más o menos a partir de los años 80 del siglo XIX, hay un nuevo terreno que se abre a los periódicos y a las revistas, ¿no? Que son las publicaciones científicas, ¿no? Pero que solo hablan de la agricultura, de la maquinaria, de las nuevas semillas, de cultivos aquí, de cultivos allá, ¿no? Del comercio, etcétera, etcétera. Es decir, cada rama de repente al final del siglo XIX ya tiene sus revistas o sus periódicos. Y esto obviamente también tiene repercusiones. En Chiapas, por ejemplo, ya tenemos periódicos locales de San Cristóbal, de Comitán, de Chiapa, de Tuxtla, de Tapachula, ¿no? Y cada uno tiene una línea, ¿no? Algunos son diarios, algunos son semanales, otros son semestrales, son mensuales, hay otros como básicamente revistas que tienen una periodicidad un poco diferente, ¿no? Pero todo esto hay. Y esto, la causa y razón, no solo es la política, es decir, la efervescencia que nace con esta discusión política entre los participantes de esta lucha, sino también hay otros cambios en el mundo del papel. Entonces yo me refiero, si ustedes conocen un poco la documentación del siglo XVIII, hasta mediados más o menos del siglo XIX, se van a dar cuenta que el papel básicamente es papel de algodón. Es un papel más grueso, más sólido y sorprendentemente, cuando lo trabajamos, muchas veces en mejores condiciones que los periódicos o documentación a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Lo que pasó en este momento es, por uno, escaseaba el algodón. No había tanto como querían tener papel.
¿no? Entonces, la nueva tecnología que utilizaba la fibra de madera era una técnica que aparentaba ser la solución, ¿no? al aumento en el uso de papeles. Pero a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta, sí era una solución, pero también tenía otros riesgos, porque la tecnología para producir estos periódicos era utilizando muchos ácidos. Y eso no solo es muy dañino al medio ambiente, sino también al propio papel que se va autodestruyendo a lo largo del tiempo. Si ustedes, por ejemplo, consultan en una hemeroteca material, digamos, de 1890 hasta 1940, por ahí, ¿no? Se van a dar cuenta que el papel no solo es sumamente delgado, sino después de pasar, quieran o no, al doblar la hoja, se desmorona la hoja. Simplemente se quiebra, ¿sí? Se desmorona, tal cual. Y entonces esto tiene mucho que ver con los factores químicos de la alta acidez de este papel, que aumentado por efectos de luz o por efectos de humedad, se aumenta todavía más y acelera este proceso de autodestrucción de los periódicos. Es decir, también por este lado había como una necesidad de buscar una forma de conservar este material antes de que se destruya totalmente, ¿no? Así que hay toda una historia alrededor, digamos, de los periódicos, del mundo de los históricos, perdón, el mundo de los periódicos, ¿no? Pero lo que tenemos que tener claro, para darle la vuelta al inicio de este pequeño discurso, es que si trabajamos con periódicos, estamos trabajando básicamente con el segunda mitad del siglo XVIII, el siglo XIX y muchas veces el siglo XX, ¿no? ¿Y dónde los encontramos? ¿Dónde encontramos todos esos periódicos que a lo mejor nunca hemos visto, ¿no? Hay varios depósitos, se puede decir. Hay una larga tradición de que los archivos generales de cada país sean los que reciben por lo menos un ejemplar de cada periódico que ha salido a la luz del día. Es decir, y aparte de que la función de los archivos generales muchas veces consistía en recuperar lo que ellos mismos no tenían desde su origen. Es decir, hacer como una colección de periódicos, pedir a los que ya no los querían, entrégamelos, ¿no? Yo los guardo, yo los organizo, yo los encuaderno y los tengo a la consulta para los que quieran, ¿no? Entonces, básicamente, los hemerotecas los encontramos en estas grandes instituciones que a la vez son archivos y son como parte complementaria a los archivos que conocemos. Pero incluso aquí en San Cristóbal estaba, por ejemplo, la hemeroteca, que no regresa tanto hasta el siglo XVIII, estaba en la biblioteca pública, pero obviamente muy descuidada. Estaba en un espacio tumbado porque pues ya, ¿no? Los bibliotecarios no consideraban esto como algo consultable. Mientras tenemos por lo menos una pequeña hemeroteca en San Cristóbal, a los últimos 30, 40 años, ¿no? Pero es algo. En Tuxtla también tenemos una hemeroteca en el archivo general, que es la que está directamente dependiente de la Secretaría General de Gobierno, y tenemos una histórica en el sentido de que regresa hasta por lo menos 1827. Es decir, estamos hablando del inicio de la independencia, ¿no? Y entonces, el Iris de Chiapas y La Campana son los primeros periódicos que circulaban aquí en el estado, con una edición sumamente pequeña, ¿no? Pero también hay que tener claro, cuando estamos trabajando esta información, tenemos que preguntarnos, ¿para quién era? ¿Para quién era esta información? ¿Quién sabía leer? Entonces, de repente vamos a llegar a un público que
a lo mejor en un estado como Chiapas no rebasaba tal vez los 2,000 personas y de esos 2,000 muchos no tenían ni interés en leer un periódico, ¿no? Eran los que hubieran tenido la capacidad de leerlo. No había escuelas. Había unos privilegiados niños que aprendían con los monjes o con algún otro clérigo leer y escribir. La mayor parte de la población no leía, tampoco escribía, ¿no? Es decir, también tenemos que tener en consideración este tipo de información y complementa nuestra visión, ¿no? Y nuestra lectura a quién podía haber estado dirigido la información publicada en un periódico, ¿no? Entonces, esos periódicos, los que encontramos aquí en Chiapas, muchos de ellos, aunque existen ahorita y están a la consulta en el Archivo Histórico del Estado de la UNICACH, eran periódicos de muy poca duración. Que el gran proyecto, vamos a hacer la lucha y no sé qué, muchas veces quedó trunco después de 3 números. Y entonces tenemos periódicos de los que solo existen 1, 2, 3, 4 tal vez, ¿no? O que tienen una aparición de un mes, después 2 meses no, después vuelven a intentar, hasta finalmente vuelven a morir, ¿no? Y entonces, todos esos detalles son interesantes, son importantes y pueden ustedes darse cuenta, digamos, cómo ha sido, digamos, no solo la información a través de los periódicos, sino también el uso y el medio en el que se movía, el medio social en el que se movía estas publicaciones. Hay una publicación de, ahorita no me viene el nombre, ojalá al ratito se los paso, hay una recopilación de los periódicos publicados a lo largo de la época independiente, es decir, de 1825 en adelante, de un investigador de la UNACH en Tuxtla. Yo espero al ratito tenerles el nombre. Esto puede ser una primera orientación para la persona que quiere entrar al mundo de los periódicos de esta región del sureste de México, como ubicarse, porque ahí en esta publicación nos identifican, digamos, de qué línea política eran, quiénes eran sus editores, qué tipo de información traía, ¿no? Y esto como que nos ayuda mucho en saber, ¿me interesa o no me interesa? ¿Vale? Bueno, entonces, en realidad yo quería iniciar hoy, porque tengo preparado para ustedes una micro vuelta, no por el mundo, pero por una buena parte del mundo, para enseñarles a ustedes algunos de los sitios de las hemerotecas digitales. En realidad yo quería iniciar con el Archivo Histórico del Estado de Chiapas, de la UNICACH, pero resulta que lo que durante la pandemia estaba accesible, ahorita también por cuestiones de remodelación de todo el archivo, está fuera de circulación. Yo espero que los responsables tomen nuevamente la decisión de colgarlo en la red, porque es una información que sustituye a muchos otros, digamos, si no tenemos la posibilidad de viajar, de estar mucho tiempo en Tuxtla y consultar, esta es una fuente, si somos dispuestos a aceptarlo como tal, sumamente interesante y que nos puede, digamos, surtir de información para artículos, para tesis, para lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, pero siento mucho, no puedo presentar este primer archivo que quería yo presentarles, pero voy a intentar de iniciar entonces con una hemeroteca de la propia institución de la UNAM. Voy a ver si, espero que compartir funciona hoy. ¿Ustedes ven algo? Sí. Sí, sí pueden ustedes ver, digamos, lo que hay una... Sí. Entonces, déjame ver.
Entonces, ustedes, es que por alguna extraña razón, yo solo lo veo en mi compu, pero no lo veo en la pantalla. Así que, por favor, confírmenme. Ahorita, ustedes ven algo que se llama HNDM, la Hemeroteca Nacional Digital de México. Sí. Ok, perfecto. Entonces, esta hemeroteca, que es uno de los, o es probablemente el primer proyecto de digitalización del material hemerográfico en México, inició, creo que en los 90s, tuvo muchos contratiempos en dado momento, pero finalmente logró digitalizar. No sé si realmente es la mayor parte de los periódicos mexicanos del siglo XIX y principios del XX, o si es solo una pequeña parte. Lo que a mí me da la impresión, por la cantidad de periódicos que están incluidos en esta base de datos de la UNAM, que es enorme la cantidad, por lo menos, y abarca por lo menos muchísimos de circulación nacional y por cada estado también varios periódicos de circulación básicamente estatal. Entonces, si ustedes ven esta página, es una página clásica, como lo conocen ya de otras partes, y entonces ustedes pueden hacer búsqueda avanzada, búsqueda básica o las herramientas de consulta. Si ustedes, por ejemplo, hacen clic en la búsqueda avanzada, que, a ver, ya, aquí tenemos la búsqueda, entonces se les abre todo un campo para definir la búsqueda propiamente hablando. Es decir, ¿qué están buscando? Y no solo qué, por ejemplo, si ustedes buscan aquí, digamos, hacemos lo fácil, buscamos la palabra Chiapas, porque hay una búsqueda por palabras, ¿sí? Y queremos de que todo se busca en todo el material que contiene este banco de datos de la UNAM. Y si quisiéramos, podríamos aquí en este apartado limitar la búsqueda en el tiempo. Podemos decir tal año, o hasta podemos buscar una fecha precisa, ¿no? Y a ver, me brinqué un pequeño detalle. Aquí en este, donde dice todos, abajo aparecen todos los periódicos que están digitalizados en este archivo. Y podemos también buscarlo solo en un solo ejemplar o en una sola edición. Es decir, el Heraldo de Chiapas, por ejemplo, ¿no? Podría ser algo. Y entonces, limitándolo por el tiempo, lo demás, aquí pueden buscar por estados. Y si le dan buscar, ustedes se van a ver, digamos, lo que les aparece. El mouse me... lo que les aparece, aparente, es así. Ustedes tienen pequeños, así, periódicos con los datos básicos, con la fecha, lugar de edición, de que la periodicidad anual, etcétera, etcétera, qué página está aquí a la vista, pero eso solo es como un símbolo para este periódico donde dice algo de Chiapas. Ustedes pueden ver sobre el lado, el margen izquierdo, los filtros. Ustedes pueden ver, por ejemplo, hay periódicos de Chile, incluso Estados Unidos, Francia, Inglaterra, México. México obviamente tiene la mayor parte. Si ustedes eligen México, pueden buscar todavía por Chiapas o por algún otro estado que quieren saber ustedes qué opinaba sobre Chiapas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, estos son filtros que nos permiten, digamos, limitar nuestra búsqueda, porque si, por ejemplo, ustedes, a ver, no vi el número ahorita, a ver, si ustedes checan aquí arriba, hay 166.914 menciones de la palabra Chiapas. Es inmenso, ¿no? Bueno, claro, hay muchos artículos que tienen, aparece 30, 40 veces la palabra Chiapas. Todos están contados, ¿no? Y entonces, ustedes pueden, conforme a los filtros, delimitar el espacio, pueden precisar la búsqueda en el sentido como ustedes la quieren.
Y después, una vez que ustedes tienen elegido, pueden, por ejemplo, hagan clic en, a ver, ¿qué más? La voz nueva. En este, vamos a ver. Se hace clic en la imagen. Ah, no, ese está cerrado. Aquí, La Voz de México de 1870. Y les abre una página entera donde ustedes van a tener que, miren, y está iluminado, ¿no? Si ustedes lo pueden ver, Obras de Caminos en el Estado de Chiapas. Y viene una cita de La Brújula, que es un periódico local, ¿no? Pero este está publicado en un periódico de circulación nacional. Ustedes pueden, si les interesa esto, pueden bajar el artículo. Aquí con la flecha pueden descargar y pueden guardarlo en su computadora, ¿no? Pueden hacerse su propio archivo de artículos, textos procedentes de esta hemeroteca sobre el tema que ustedes quieran, ¿no? Entonces, este es básicamente cómo funciona. Yo he trabajado muchísimo con este banco de datos para mis publicaciones. Realmente es útil en el sentido de que los periódicos nacionales muchas veces tienen mayor información y otra información que los periódicos estatales y locales. Es decir, los periódicos de circulación nacional por lo regular tienen lo que ya se llama como corresponsal. Alguien que está en Chiapas tiene un trato con este periódico y mensualmente o semanalmente, o quién sabe cuál es el arreglo, manda información que esta persona misma recoge, sea del gobierno, sea de una zona, sea de un producto, etcétera, etcétera. Y entonces, por ejemplo, en este banco de datos de la HNDM, de la Hemeroteca Nacional Digital de México, ustedes pueden encontrar muchos que se llamarían como relaciones geográficas, relaciones sobre zonas, sobre producción, sobre tierras, sobre el comercio, pero también igual sobre los conflictos políticos, sociales, económicos, etcétera, etcétera. Es decir, toda la gama de temas está representado en este banco de datos y a través de estos periódicos. Bueno, voy a salir de aquí y me voy a ir a una, ¿cómo se llama? Hemeroteca digital, todavía también en México. No, perdón. Esta es ya un banco de datos en Estados Unidos. ¿Por qué les recomiendo yo hemerotecas de Estados Unidos? Es decir, no hay que cerrar los ojos y pensar todo lo que concierne a México se publica solo en México. Es decir, igual en Estados Unidos, donde durante mucho tiempo había un fuerte interés económico, político y muchas otras cuestiones relacionadas con México, hay una enorme cantidad de información publicada en los diferentes periódicos. Y esto obviamente es una información desde un punto de vista, claro, de los norteamericanos. Pero esto también es interesante, porque si queremos saber cómo son las relaciones, por qué se hicieron las inversiones en el sector café, en el sector de hule, en otras especulaciones con la madera fina, etcétera, etcétera, o en la industria, tenemos que también entender la mentalidad norteamericana, por ejemplo, ¿no? A esto nos ayuda leer periódicos norteamericanos, que son en una abundancia que es impresionante, ¿no? Es decir, realmente hay toda una serie de periódicos, bueno, no serie, es una abundancia, se puede decir, de periódicos que es inacabable para nosotros, en realidad. Entonces, aquí lo que les puse, por ejemplo, son dos accesos. Uno, que es tal vez el más grande, es Chronicling America.
Chronicling America significa como viajando a través de la historia, ¿no? Y reportando los sucesos de los Estados Unidos. Y este es un proyecto del Congreso para la Library of Congress. La Library of Congress es la biblioteca que concentra no solo todas las publicaciones en forma de libros, folletos, etcétera, sino también que concentra por ley las publicaciones periódicas. Y entonces, ese proyecto básicamente, lo más interesante para nosotros como historiadores, alguien por favor cierren sus micrófonos. Gracias. Entonces, ellos tienen ahí la función de concentrar la mayor parte de los periódicos en sus archivos y se dedicaron a digitalizarlos y ponerlos en red. Es decir, cualquiera tiene acceso. Es de acceso libre, no hay ningún cobro y ustedes pueden ahí viajar y leer el tiempo que ustedes quieran. Igual que en la Hemeroteca Nacional de México, ¿no? Es decir, aquí tenemos una opción de ver México desde afuera. Ese es algo que aquí dentro, en Chiapas, por ejemplo, no tenemos, ¿no? Es decir, es muy difícil, digamos, sabemos de que los norteamericanos invirtieron en la zona norte, en el Soconusco, y estaban presentes en la cuestión de las fronteras, en los conflictos políticos, etcétera, etcétera. Pero más que tener una idea, no tenemos. Pero si leemos los periódicos norteamericanos, tenemos un super medio para acercarnos precisamente a cómo ven los norteamericanos, por ejemplo, el mercado de café en el sur de México y el mercado de hule. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué están tan locos de llegar a esos confines de una nación que en realidad no la entienden? Pero ¿por qué están tan insistiendo en invertir? Porque hay de repente hay un mercado internacional, hay unas tecnologías que requieren el hule, el cable submarino, las llantas de los carros, toda la ropa, etcétera, etcétera. Y de repente uno entiende cuál es el contexto de algo que podemos a lo mejor darnos cuenta en la zona norte de Chiapas, ¿no? Este boom de las fincas de hule y puros inversionistas norteamericanos, ¿no? ¿De dónde nacieron? Ahí lo podemos ver, ¿no? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes aquí tienen los mismos campos, un poco diferente de la presentación, pero tienen aquí el campo de búsqueda, hagan otra vez Chiapas, dicen go, ¿no? Adelante, búsqueda, y entonces solo para ver el número, ustedes tienen, a ver, son miles. A ver, son 15,675 menciones de Chiapas en estos periódicos de la Library of Congress. 15,000. Ustedes no lo van a acabar, ¿no? Y son periódicos, obviamente, nacidos en diferentes partes de la nación norteamericana y que de alguna u otra manera ya estaban relacionados con los mismos fuentes. Es decir, sí cabe la posibilidad de que varios de estos menciones de Chiapas son idénticas. Es decir, la nota sobre el accidente del barco frente a las costas de Chiapas aparece en California, aparece en Michigan, aparece en Chicago, en Nueva York y en Florida. Así es, ¿no? Pero eso rápido vamos a ir identificando y podemos concentrarnos en lo que realmente nos importa, ¿no? Y entonces, igual como en otra parte, por ejemplo, el Triunfo, hablando de la zona norte de Chiapas. Este es, por ejemplo, son comerciales de la finca El Triunfo, ¿no? En Tumbalá, que era a partir de 1903 una inversión norteamericana, siempre llamada la más grande inversión norteamericana en Chiapas. Era un negocio que fracasó, y no solo fracasó por ineptitud, sino también por fraude, ¿no? Es decir, aquí tenemos anuncios
de esta empresa. Interesante, ¿no? Y así podemos ir encontrando muchas otras cosas que tienen que ver con el estado de Chiapas. Este solo es uno, pero ¿dónde estaban los grandes capitalistas norteamericanos que invertían? En Nueva York, en Chicago, en Kansas y en California, ¿no? En San Francisco, en San Diego. Esto eran como las principales zonas de donde provenía el capital de los Estados Unidos, del capital norteamericano aquí en el estado de Chiapas. Bueno, yo quería en realidad ver... a ver si... solo para que lo hayan escuchado, es el California Digital Newspaper Project, que es en realidad una cosa muy parecida a lo del Congreso, pero se enfoca sobre todos los periódicos de la región de California. Y en California, si por ejemplo, si alguien de ustedes quiere saber de la producción agrícola en el estado de Chiapas, wow, ustedes van a encontrar información de muchas de las personas que estaban atrás jalando los hilos, que eran los inversionistas, que eran los propietarios, que eran los compradores, que tenían las líneas de transporte entre San Benito en Chiapas y los puertos nortes de Estados Unidos, etcétera, etcétera. De repente como que se les revela toda una red de personas, de empresas, de intereses a través de esos periódicos. Y como siempre, ustedes pueden igual hacer aquí las búsquedas, ¿no? Como eso es en realidad para ustedes que tienen la destreza más que yo, ¿no? Entonces, no duden en jugar simplemente primero, ¿no? Para conocer. Y entonces, así les aparecen los resultados, ¿no? Con un microtexto que muchas veces por la lectura automática no es muy comprensible, no es muy fácil de entenderlo. Las palabras son un poco distorsionadas, pero dan idea. Y nos dicen en qué periódico y en qué fecha fue publicado. Y con tal de hacer clic en uno de estos, se nos abre y igual podemos bajar PDFs, ¿no? de estos periódicos a nuestra computadora y seguir construyendo nuestro archivo propiamente hemerográfico sobre la información de Chiapas. Bueno, espero encontrar ahorita... a ver, les quería señalar todavía, ya. Entonces, tenemos, aparte obviamente de Estados Unidos, pues mucha gente aquí pues habla inglés, así por eso me concentré sobre los fuentes que hablan inglés, pero obviamente tenemos una relación también por el idioma, tal vez más cercano a fuentes que en este caso están accesible a través ay Dios, ¿qué estoy diciendo? A través de los hemerotecas de España, ¿no? Entonces, igual como les dije al principio, todos los países, y más cuando se trata de estos países muy tecnificadas, todos tienen actualmente ya hemerotecas digitalizadas. Es decir, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, todos, ¿no? E incluso probablemente cualquier otro país, tal vez no cualquiera, pero muchos de los demás países que podrían ustedes interesar. Entonces, en España, obviamente también en la Biblioteca Nacional hay una hemeroteca nacional, que pues, espero que sea en Ya, y entonces ahí ustedes tienen, siempre con un diseño un poco diferente, acceso a las publicaciones periódicas de España. Y lo más interesante de esto es que de repente cuando hacemos la búsqueda de Chiapas, en España nos aparecen publicaciones originales de México y de Chiapas. Es decir, no son solo los periódicos
y publicaciones periódicas de España, sino ellos tienen sus propias colecciones y están digitalizados y muchas veces complementan lo que nos hace falta en México propiamente hablando o en Chiapas, ¿no? Entonces, siempre es útil que ustedes, si les interesa trabajar con la información periódica, checar también estos archivos y ustedes se van a dar cuenta de que como que poco a poco vamos a ir completando lo que nos hace falta todavía tenerlo aquí en el estado de Chiapas. Pero en el conjunto, entre todas las hemerotecas que hemos ya detectado y que existen y que son consultables gratuitamente, entonces hay la posibilidad de realmente crear un conjunto de hemerotecas y de existencias hemerográficas que ya tienen un grado enormemente completa. Es decir, no es pura pedacería, no es un número de tal periódico y otro, sino ya podemos construir realmente series y podemos hacer unas lecturas congruentes y continuas sobre el tema que a nosotros nos interesa. Esto obviamente es una enorme ventaja considerando de que ustedes lo pueden hacer desde su casa, ¿no? Siempre y cuando hay internet, obviamente, ¿no? Y hay otros, digamos, tal vez interesantes también por las relaciones internacionales que ha tenido con México, que son las hemerotecas británicas. Las británicas tienen una cierta peculiaridad. No sé por qué, pero los británicos cobran, pero siempre tienen así como arreglos. Si a usted les interesa, dame tus datos y te damos algo como unos primeros días gratuitos. Puede usted consultar y a partir de tal día le cobramos. Muchas veces eso suena primero feo y dice, ay no, si me van a cobrar, no, entonces no quiero. Hay que aprovechar estos pequeños lapsos de tiempo. Si uno tiene una tarde, puede avanzar enormemente en la localización de información, pues básicamente gratuitamente, ¿no? Y ese es realmente algo sumamente útil, ¿no? Y después se cancela, no hay que olvidar obviamente de que de cancelarlo, porque si no se cancela, cobran, ¿no? Y entonces, pero las posibilidades existen y es cuestión de desarrollar ciertas técnicas, tácticas para aprovechar al máximo las versiones gratuitas, ¿no? Lo mismo si ustedes, por ejemplo, conocen Google.com. Google.com antes era un sitio, hasta hace 10 años aproximadamente, y era como el gran repositorio de periódicos internacionales. Si ustedes hoy en día checan Google.com News, entonces ustedes van a encontrar una página con una cantidad inacabable de periódicos. Ese es gratuito también. Tiene un cierto historial porque Newspaper.com, que a lo mejor siempre aparece como una primera opción, es un sitio, creo que es norteamericano, que cobra, que compró hace tal vez 10 años todos los derechos de Google que habían acumulado hasta aquel entonces y están dando un servicio a todos, pero tienen un cobro. Es decir, usted se registra y paga, no sé, si mensualmente o semestralmente o anualmente, pero igual como les dije en los otros casos de Inglaterra, hay una fase, por ejemplo, de 7 días gratuitos. Si usted se registra, tiene 7 días. 7 días bien aprovechados pueden ser muy redituables, ¿no? Para una investigación. Yo lo aproveché y nunca tuve necesidad de pagar, ¿no? Además, si usted de repente usa otra computadora que tiene otro número de registro, puede volver a entrar y tener otros 7 días. Es decir, hay que desarrollar ciertas mañas para el mejor uso de toda esta información. Bueno, esto les quería platicar simplemente como una pequeña ventana hacia este mundo que, por mala suerte,
muy pocos historiadores aquí en Chiapas, pero también en México, aprovechan, muchas veces por no saber de que todo este material ya está digitalmente accesible, ¿no? Y muchas veces también por considerar, ay no, esto no es la forma de hacerlo, yo necesito consultar directamente sobre el periódico. Y tienen razón. Al principio les dije que hay riesgos, ¿no? Riesgos en la consulta del material digital. Les enseñé, por ejemplo, en la página de la Hemeroteca Nacional de México. Ustedes buscan por una palabra, Chiapas, ¿no? Tienen 15,000 o más citas, pueden ir de una en otra, y pueden juntar todo esto. Pero hay un gran pero. Y esto sí hay que tenerlo siempre presente. Juntar todo este material sí es un enriquecimiento posiblemente de nuestra investigación, pero nos perdemos una gran oportunidad de realmente empaparnos de un contexto. Antes era necesario que uno leyera todo el periódico para encontrar, ojalá, una cita que tenga que ver con Chiapas o con el tema que yo buscaba. Pero para esto yo estaba checando todo y me enteraba de lo que pasaba en Austria, lo que estaba pasando en Rusia, en Japón, en México, en la ciudad o en otras partes del mundo, de las políticas, de los dramas, de las guerras, del mercado. Todo esto uno, quería o no, lo estaba como que absorbiendo. Y entonces el dato sobre Chiapas tenía un contexto no solo nacional, sino incluso internacional. Y entonces el riesgo hoy en día es de que si nos conformamos en sacar solo los periodos, los citas y los artículos que precisamente hablan de Chiapas, corremos el riesgo de perder esta visión amplia, esta visión hacia el contexto de la información que estamos utilizando, ¿no? Entonces, eso se los menciono como una recomendación. Utilizan todas estas fuentes, pero nunca olvidan de que es solo la mitad. Si ustedes quieren aprovechar realmente estas fuentes, necesitan también sentarse y leer todo el periódico. No lo olviden, por favor. Y igual, crítica de fuentes, ya les he mencionado 1000 veces en las diferentes pláticas que hemos tenido. Crítica de fuentes para un periódico es aún más importante. Si ustedes consideran de que periódicos muchas veces tienen una línea política, ¿no? Tienen un interés muy claro de un partido, de una persona, ¿no? Y ahí dándole duro. Pero si no sabemos esto, ¿no? Podemos equivocarnos bien, ¿no? Y ir por un carril totalmente equivocado. Entonces, recomendación, ¿no? Lean todo y no olviden nunca de que todos los semáforos deben prenderse en rojo primero, ¿no? Deben ustedes analizar de dónde viene el artículo, quién lo escribe, en qué momento lo escribe, por qué lo escribe así, por qué lo publica allá y no en Chiapas. Todas esas preguntas nos llevan a finalmente crear esta imagen que necesitamos para poder adecuadamente utilizar esta información. Bueno, hasta aquí llego. Muchas gracias. Ya saben, ahorita sigue la sesión de preguntas, comentarios, lo que ustedes quieren aportar. Voy a dejar de compartir. Así que les invito, si hay preguntas respecto al tema, adelante. Ya saben, levantan la mano, es así, o simplemente hablan. Francisco Domínguez, adelante. Claro, maestro, gracias. Pues más que pregunta, un comentario de lo que mencionaba usted ahorita, el hecho de que, pues sí, hay que como leer o identificar muy bien las instrucciones específicas de cada página, porque sí, recuerdo que en algún momento, en alguna consulta me pasó que ciertamente hay algunas instituciones que cobran por la descarga de los documentos digitales.
Y sí me pasó que al buscar una consulta precisamente en el Soconusco, pues me aparecieron un montón y pues sí leí como que a grandes rasgos generales como de qué hablaban y pues sí, descargué una y al final de cuentas pues no, nada que ver lo que había descargado con lo que yo necesitaba y pues nada más terminé como haciendo el gasto innecesario y al final el documento pues no me sirvió. Entonces sí, como que sí está muy buena esa instrucción que nos dio, ¿no? Como que sí, leer muy bien todo. Gracias. Hay que desarrollar ciertas manias, no, destrezas, llamaría yo mejor, ¿no? Porque si no, eso es exactamente la información, en vez de democratizarse y repartirse, lo que es, al primer momento pensamos, wow, tenemos un acceso a todo. También, obviamente, los intereses comerciales ya se dieron cuenta, ¿no? Y aprovechan para comercializar la información nuevamente, ¿no? Y esto automáticamente la limita nuevamente, ¿no? Y esto, bueno, yo estoy en la lucha de que debe de haber un open access, un acceso abierto a todos los materiales publicados, ¿no? Y que esto debe estar fuera del ámbito comercial, ¿no? A ver, Blanca Jiménez, adelante. Justo con lo que, bueno, es un comentario, justo con lo que acaba de mencionar del Open Access. Bueno, yo realmente he hecho mucho uso de la hemeroteca de la Universidad Nacional, pero hay que comentar también que hay algunos periódicos o algunos escaneos que tienen como un candadito. Y ese candadito no permite como ver cuál es la información que tiene ese documento, ya sea periódico estatal o de otro lugar de aquí del país, ¿no? Eh, Sí. a mí me gustaría como recalcar que si en algún momento uno de los que aquí participamos pues revisa, pues que no se desespere, que tal vez hay otras opciones para revisar los archivos. Incluso una vez pregunté porque habían varios, al menos en mi caso, que tenían ese candado, y pues mencionaron, ¿no? Que ese sí está disponible, pero físicamente, ¿no? No tienen como ese acceso a por la delicadeza del documento. Entonces, habría como que mencionar esos pequeños aspectos que tal vez como investigadores o como estudiantes en algún momento nos llega a desesperar, pero pues hay que ser como pacientes. Exactamente. No es tanto por lo de la delicadeza del periódico, de que tenga, ustedes lo van a ver si entran en la Hemeroteca Nacional de México, y ahí de repente aparecen de los resultados de la búsqueda, aparecen un candado abierto o un candado cerrado. Entonces, a eso se refiere Blanca. Ese básicamente tiene que ver con los derechos de autor. Y que están reservados todavía, que sí les dieron permiso de escanearlo y tener la consulta en físico. Es decir, todo el material que ahí aparece, que tiene este candado, que es básicamente el material que no tiene más de 70 años o menos de 70 años, tiene este candado. Si no hay un permiso exprofeso para que tengan posibilidad de publicarlo y colgarlo en la red. Estos solo están consultables en la biblioteca, en la Hemeroteca Nacional en México. Pero eso es básicamente una cuestión de derechos. Los demás, y la mayoría, digamos, si estamos hablando del siglo XIX hasta 1925 aproximadamente, actualmente, ya tienen, si han tenido su candado antes, ahorita ya no lo tienen, y pueden ser consultables, ¿no? Entonces, eso sí, muchas gracias, Blanca, por recordarme, eso sí se me había escapado ese detalle, y que hay partes y partes, ¿no? A ver, Ramón Trujillo, de Ocosingo, adelante. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Lo que yo hago regularmente en algunos lugares digitalizados, por ejemplo, el archivo de Indias de España, que hay veces que te permite bajar y hay veces que no te permite bajar las imágenes digitalizadas, lo que hago es captura de pantallas y así te evitas pagar un montonal de derechos. Igual en algunas que solo te permite leer el documento, lo que yo hago es capturar pantallas y así he bajado muchos documentos. Sí, efectivamente, en el archivo general existe
variante de todo eso. Estamos hablando ahorita no de hemeroteca, sino de un archivo de expedientes. Lo que pasa es que hay posibilidad de consulta en red, pero no de grabar o de descartar. Entonces se puede hacer la captura de pantalla. Lo que pasa en la Hemeroteca Nacional de México es cuando tiene candado, ni se te abre, solo te da la información que existe, ¿no? Y que en alguna vuelta que te des ahí por la Ciudad de México, que la puedes consultar ahí en físico, ¿no? Así es, acabo de ver unos periódicos que sí me dio acceso y hay otros que no te permite hacer agrandar la imagen. Lo acabo de ver ahorita. Sí, ese es, digamos, cada biblioteca, cada hemeroteca, cada país tiene políticas distintas, ¿no? Es decir, hay que favorecer, digamos, con la consulta de ustedes o con la propaganda de palabra de boca en boca a los archivos que sí dan, digamos, consulta gratuita, ¿no? Para, digamos, contrarrestar un poco este intento de comercializar la información nuevamente. Pero efectivamente es un factor que aún limita, pero bueno, yo tengo la esperanza de que algún hacker o algún sitio logre en algún momento, digamos, de romperles ahí su seguridad y bajar todo y compartirlo a todos, ¿no? Hay diferentes sitios que son hubs, HV, ¿no? O sea, que son como sitios... hay gente que no lo consideran muy legales, ¿no? Pero donde se publican los materiales que ellos han logrado bajar, sea legal o ilegalmente, de estos sitios de periódicos o de información, ¿no? Es como un poco como Wikileaks, ¿no? Donde se reparten o se distribuyen información que el gobierno de Estados Unidos considera secreta, ¿no? Entonces, no en la misma forma, pero como que una variante de esto existe para periódicos, pero esto es cuestión de que ustedes jueguen, que exploren el Internet y que busquen y que intenten otros sitios para ver esto, ¿no? Sé que existen, pero digamos, no es tan fácil de entrar para realmente localizar la información que uno necesita. ¿Alguna otra pregunta, cuestión pendiente? ¿Alguien de ustedes trabaja realmente con periódicos y nos puede relatar un poco de sus experiencias? ¿Nadie de ustedes? Bueno, entonces la invitación está abierta. Inténtalo. Ahorita pronto son vacaciones, tienen tiempo para tal vez sentarse una tarde, ¿no? Y simplemente ir, digamos, experimentando un poco la riqueza de estos sitios. Y esto es lo que yo les enseñé hoy. Solo es, digamos, una mínima parte de lo que existe. Solo son tal vez como los 5 principales sitios. Hay muchísimos más. Y todos son interesantes, todos nos llevan a información que podría servirnos siempre y cuando tengamos los cuidados necesarios, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, comentarios de parte de ustedes, entonces estamos por terminada esta 10ª sesión del acercamiento a los archivos en y sobre Chiapas, un mundo por descubrir. Les agradezco su atención y les invito de una vez para el próximo viernes. Todavía tenemos una sesión más. Después descansamos hasta el 6 de enero, cuando arrancamos, y entonces sí, con la presencia del doctor Carlos Ruiz Abreu sobre sus publicaciones, inventarios y catálogos, y visto ahorita desde su función de director del Archivo General de la Nación. Así que les agradezco su atención y nos vemos en una semana. Muy buenas noches. Gracias a todas y todos.